Bueno, entonces el siguiente tema es teratología y teratógenos. Entonces, bueno, vamos a empezar con una definición de la teratología, que es el estudio de las causas aquí ambientales de las anomalías congénitas. Y el término teratógeno, pues mire, tiene una raíz griega, que es teratos, y desde esa raíz, el significado pues es monstruo, ¿no? Pero pues no lo vamos a usar así. El teratógeno sería cualquier agente que actúe durante el desarrollo embrionario o fetal y que genere alguna malformación estructural. También puede haber una deficiencia en el crecimiento o alteración a nivel funcional. Dentro de estos teratógenos pueden haber fármacos o algunas otras sustancias químicas. También puede haber factores físicos, ambientales como el calor y la radiación, o metabólicos, como en el caso de la diabetes materna o cuando algunas mujeres pues tienen fenilcetonúria, que es un padecimiento que se va a ver más adelante. Entonces, la presencia de teratógenos tiene un 5% de incidencia en algunos problemas, ¿no? Contribuyen a estas anomalías congénitas, ¿no? Aunque vemos aquí que el porcentaje es pequeño, del 5%, pues aún así es importante conocerlos. Entonces vamos a ver aquí. La clasificación, como decía, puede ser por agentes infecciosos, por agentes físicos, por las drogas o algunos agentes químicos en los que también se encuentran pues, medicamentos, o por factores metabólicos. En el caso de lo que vamos a hablar ahorita, vamos a mencionar a la radiación, a las infecciones por el virus de la rubiola, citomegalovirus y toxoplasmosis, bueno, toxoplasma. También nos vamos a referir a la diabetes, ¿no? Son esos tres, pero como pueden ver aquí en esta lista, pues es una lista amplia. También vemos aquí, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que es muy, muy frecuente. Entonces, para dar entrada a esto, ustedes saben, hay un periodo, bueno, todos son periodos importantes durante el desarrollo. Vamos a tener el periodo embrionario y el periodo fetal. Dependiendo mucho en qué momento se encuentre este teratógeno en el desarrollo, pues vamos a presentar estas anomalías. Si ocurre de manera muy temprana, pues puede haber una muerte del embrión, incluso un aborto espontáneo sin que la madre se dé cuenta, por ejemplo. Pero si ocurre dentro de las primeras semanas, en donde está el periodo embrionario y como ustedes saben, está la formación de los órganos, entonces podemos tener anomalías congénitas mayores. Entonces vamos a ver. Ok. De lo primero que vamos a hablar va a ser de las infecciones. De las infecciones que se pueden dar por citomegalovirus, por toxoplasma o por el virus de la rubiola o algunos otros que estaban en la lista. Entonces, puede haber un impacto en el feto, sí, haber una restricción en el crecimiento, puede presentar algún problema al nacimiento. También vamos a ver que en algunos casos puede contribuir a la ceguera o a la falta de la audición. También estos bebés pueden presentar microcefalia o problemas en el neurodesarrollo. ¿De qué manera pueden infectarse estos productos? Bueno, puede ser tanto por contacto o transmisión sexual, aquí lo vemos, o también por una transmisión entre la placenta y pues el producto. Bueno, vamos a ver, se traba. Okay. Como dije, en esta primera parte vamos a hablar de los agentes infecciosos. Solo vamos a mencionar de esta lista a toxoplasma, pero como pueden ver, puede haber parásitos y también puede haber bacterias involucrados en estas infecciones. Vamos a hablar de los virus, citomegalovirus. Aquí aparecen varios, no solamente citomegalovirus. También está el virus del Zika, por ejemplo. Herpes virus simples 1 y 2. Y entonces el primero de ellos es toxoplasma. Como pueden ver, toxoplasma, aquí lo vemos en estas imágenes, tiene diferentes formas biológicas.
y todas ellas pueden estar presentes durante el desarrollo o la infección. Es un protozoario, eso es importante, no es una bacteria, es un protozoario. Esta zoonosis es frecuente y algo importante es que en personas inmunocompetentes pueden cursar de forma sintomática. La forma en la que nos podemos infectar, primero es por comer carne mal cocida, también es muy frecuente. Como dijimos, tiene una transmisión vertical porque atraviesa la placenta. En este punto puede causar secuelas neurológicas al producto y se le conoce como toxoplasmosis congénita. Vamos a ver que dentro del ciclo de vida de este parásito tenemos a el gato como un hospedero definitivo que puede infectarse al comer animales que previamente estén infectados con toxoplasma. Como dije, también si nosotros ingerimos carne mal cocida es una forma en la que nos podemos infectar y otra, como podemos ver aquí, es al manipular las heces de estos animales, por ejemplo, no tener un adecuado lavado de manos y esto nos puede llevar a la toxoplasmosis gestacional. Ajá. Y la forma en la que nos infecta o el estadio de vida es a través de un taquizoide. Es bastante complejo el ciclo de vida, no lo vamos a mencionar así a detalle, solo saber que estas son las fuentes a través de las que nos podemos infectar. Bueno, entonces es muy importante, como dijimos, el momento en el que entramos en contacto o entran en contacto con este parásito. Y vean, de aquí vemos la edad gestacional, por la probabilidad o el porcentaje de transmisión y qué tan afectado va a estar el producto. Cuando esto ocurre antes de las 14 semanas, la transmisión, aquí vemos que tiene una probabilidad del 10%, pero la afectación o estos productos se pueden ver afectados aproximadamente en un 60%. Puede ser grave, como pueden ver aquí hay unas lesiones intracraneales y oculares. Después, entre la semana 14 y 28, la probabilidad de transmisión se incrementa. Vean, va del 15 al 55, pero la afectación disminuye. Ajá. Y lo mismo ocurre cuando la edad gestacional ya avanzó. Cuando tenemos por arriba de las 28 semanas, la transmisión también se incrementa, llegando hasta un 80%, pero la afectación disminuye. Entonces, bueno, como vimos en la primera imagen donde mostraba la parte de embriogénesis y la etapa fetal, pues suena lógico, ¿no? Cuando estamos en etapas mucho más tempranas y está toda esa morfogénesis, pues si se infecta en ese momento, la afectación es mucho más grave. La mayor parte, como podemos leer aquí, de los fetos que van a ver infectados o afectados no van a presentar alteraciones, ¿sí?, en una exploración ecográfica. Sin embargo, se pueden presentar calcificaciones intracraneales, dilatación de ventrículos y hepatomegalia. Entonces aquí vamos a ver que a las calcificaciones cerebrales, a la hidrocefalia y a la corioretinitis, que es esta parte, se le conoce como tríada clásica de Savit. Así seguramente lo encontraron o lo van a encontrar. Aquí están las calcificaciones cerebrales y bueno, no se aprecia bien, pero aquí este pequeñito tiene hidrocefalia. También, como dijimos, si es muy temprana esta infección, puede haber muerte inútero o puede estar también presente el aborto o un retardo en el crecimiento intrauterino y un daño neurológico permanente. Y este compromiso visual también, justo junto con el daño neurológico, pueden presentarse a lo largo de la vida del paciente que está infectado o que se vio infectado con toxoplasma. Para el diagnóstico de esta infección, como dijimos, si el paciente es inmunocompetente y ocurre por primera vez la infección, bueno, pues entonces se busca a través de técnicas de ELISA, por ejemplo, para medir los anticuerpos, ¿no?, en el suero de la paciente, ¿no? En el caso del feto, si es una primoinfección materna, se puede hacer una detección del parásito. Vean, aquí ocurre o se puede hacer a través de la reacción en cadena de la polimerasa y como muestra tendríamos que tener el líquido amniótico, pero esto no se puede hacer antes de la semana 17.
En el caso del neonato, también se puede detectar este parásito, ya sea por PCR o a través de las muestras serológicas para medir la presencia de anticuerpos. Existen tratamientos para esta infección y la intención cuando se detecta en esta madre es prevenir la transmisión y evitar entonces la toxoplasmosis congénita. Pero también se le puede ya dar al producto o al feto no lo puedes tratar en realidad porque muchos de estos medicamentos no atraviesan la barrera placentaria, pero una vez que el producto ha nacido, entonces pueden tratar a este pequeñito. Okay. Bueno, estos son tratamientos que no vamos a hablar de ellos. El siguiente de estas infecciones se da por el virus de la rubiola. Este virus es un virus de RNA, cadena positiva, y tiene la capacidad de infectar sistema nervioso e hígado. El humano es el único hospedero. ¿Se acuerdan en el anterior? Era una zoonosis porque el hospedero o el huésped definitivo es un gato y podía ser transmitido al humano, ¿no? En este caso no, el humano es el único hospedero. La infección puede ocurrir durante el primer trimestre, llevando a una muerte fetal, y si no es así, también se puede presentar algo que se conoce como síndrome de rubiola congénita, ¿no? Cuando ocurre durante este primer trimestre. La infección también se puede presentar de forma postnatal a través de inhalar algunas gotículas en donde esté presente este virus, y esto, bueno, es a través de la vía respiratoria. Okay. Y nuevamente tenemos aquí cierto riesgo, dependiendo del momento de la infección. Si ocurre durante el primer trimestre, es probable, bueno, la probabilidad de que se infecte el producto es del 80%. Antes de la semana 11, vean, del 90%, entre la semana 11 y 12 del 33%. En el segundo trimestre disminuye este riesgo nuevamente. Y para el tercer trimestre se incrementa ligeramente esta probabilidad, pero aquí vemos que el riesgo de tener algún defecto congénito pues se va prácticamente a cero. Entonces, a medida, entre más temprano ocurra la infección, entonces el riesgo de infección es mayor y la probabilidad de tener algún defecto congénito pues también se incrementa. Aquí, vean, en el 90%, es muy probable, si ocurre antes de la semana 11, presentar algunos defectos congénitos. El problema de esta infección por el virus de la rubiola es que este virus causa necrosis del epitelio de las villosidaes coriónicas, por eso se considera un teratógeno, un teratógeno biológico. También causa daño y muerte celular. Aquí estas células se van a morir por apoptosis. Inhibe la mitosis, causa daño citopático en las células endoteliales, lo que resulta, vean aquí, en isquemia. Y problemas, obviamente, en estos órganos en donde está infectando este virus. Porque ustedes recuerden que los virus no tienen la capacidad de autorreplicarse, necesitan una célula y adueñarse de la maquinaria de esa célula para llevar a cabo su proceso replicativo. Okay. Entonces, como les decía, se puede presentar el síndrome de la rubiola congénita. Esto es producto de una infección materna durante el proceso de embriogénesis, que dijimos que va antes de la 8ª semana. También se encuentra una triada en donde se presentan cataratas, hay defectos congénitos en el corazón y sordera neurosensorial. Y como dijimos, esto ocurre, si la infección ocurre antes de la semana 11 de gestación. Y aquí podemos ver las cataratas congénitas en dos pacientes. El de este lado, vean, es una niña, aquí lo dice, de 7 meses, de edad. Okay. También se puede observar un parto prematuro. Aquí es un retardo en el crecimiento intrauterino, microcefalia, anemia hemolítica, y aquí dice bebé muffin de arándanos, que son estas manchitas que se ven aquí, de color rojo, que son sitios de eritropoiesis dérmica. También estos pacientes pueden presentar hipotonía, fontanela anterior abombada y otras presentaciones de este síndrome.
Muchas de estas características tienen un carácter transitorio y pueden resolverse de forma espontánea, ¿sí? Durante algunos días o durante algunas semanas. Y ven aquí también este pequeñito, tiene un exantema púrpureo, que son todas estas manchitas que se ven aquí. Esto de acá es que les decía que se conoce como muffin de arándanos, que es esta manchitas rojas. Entonces, esta infección por el virus de la rubiola, como dijimos, puede presentarse al nacimiento, algunas anormalidades audiológicas, también defectos cardíacos y oftalmológicos. Como lo vimos, las cataratas son las más frecuentes, pero puede tener manifestaciones tardías. O sea, no necesariamente se van a observar al nacimiento. Dentro de estas puedes presentar diabetes mellitus, tiroiditis o déficit en la cantidad de hormona de crecimiento. Y en algunos casos, pues desórdenes del comportamiento. Porque como mencionamos, este virus también infecta este sistema nervioso. El diagnóstico es serológico en el caso de la madre. Y vamos a hablar aquí rápidamente de citomegalovirus. Citomegalovirus, pues, es un virus, pero en este caso es un virus de DNA de doble cadena. Nuevamente mencionar que es específico del humano y puede ocurrir que durante el embarazo se dé una infección primaria o puede ser que la madre estuvo infectada en algún punto y haya una reactivación, ¿no? Que es una recurrencia. Este virus se puede transmitir por saliva, lágrimas, vean también por leche materna. Puede ocurrir esa transmisión vertical. Y en el caso de la madre podría ser asintomática. Podría cursar como asintomática. Y entonces se sospechar de esta infección únicamente por hallazgos ecográficos. Aquí vemos cómo se vería este virus. Este virus es envuelto. Aquí está su contenido, que es un DNA. Y aquí vemos una célula infectada con citomegalovirus. A esta forma también se le conoce, o a esta forma que adquiere la célula como ojo de búho, pero es una célula citomegálica, como pueden ver. Este citomegalovirus tiene un tropismo y se replica en fibroblastos, vean, macrófagos, también en células epiteliales, en riñón, en hígado, en pulmón y en tracto digestivo. O sea, en realidad tiene un amplio espectro de células en donde puede replicarse. Okay. Su potencial teratogénico, teratógeno, se debe a que se asocia con daño vascular y endotelial, también causa bilitis coriónica, infección en la placenta, y aquí esto puede ser un reservorio del virus. Después, en este punto, alcanza la circulación del feto y entonces viaja para llegar a los riñones, en donde también lleva a cabo su replicación. Y después de esto pues se excreta este virus al líquido amniótico. Como dije, el citomegalovirus tiene un tropismo por el sistema nervioso central, entonces ya se imaginarán que ahí también va a causar daño, alterando la migración neuronal. Y entre la semana, bueno, esta alteración de la migración neuronal ocurre entre las semanas 12 y 24. Y por tanto, altera el desarrollo normal, pues, del cerebro. Ok. Entonces, cuando es la primera vez que está infectada esta mujer, hay una probabilidad del 40% de que se transmita. De esta transmisión, de un 10 al 15% de estos recién nacidos van a estar infectados y van a ser sintomáticos. El resto de este 40%, que va del 85 al 90, pueden estar infectados, pero pueden ser asintomáticos. Cuando hay una reinfección o una recurrencia, o sea que la madre estuvo infectada antes y en el periodo de embarazo volvió a tener esta manifestación, el porcentaje de transmisión es mucho menor, vean, va del 0.5 al 1%. Y de estos recién nacidos que van a estar infectados pueden ser sintomáticos, algunos de ellos pueden tener secuelas, pero el resto en general van a estar sanos. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar?
Calcificaciones periventriculares, también hay un retardo en el crecimiento, afectación visual, que nuevamente es corioretinitis. Una de las principales es la afectación auditiva, y como pueden ver aquí, es la principal causa de sordera que no tiene un origen hereditario. Y hay una afectación neurológica, así como hepática, ¿no? Pero lo que está señalado en negritas sería esta triada también, que se observa en estos pacientes. En el caso de los recién nacidos sintomáticos, bueno, son más pequeños para su edad gestacional, también pueden ser prematuros, y un porcentaje de ellos, que va de entre el 5 al 10%, pueden fallecer en el periodo de nacimiento, y otro porcentaje va a presentar secuelas. Los que nacen y que son asintomáticos, en el transcurso de su vida, generalmente a los 2 años, se puede detectar sordera, alteraciones en la dentición y el retraso psicomotor, como dijimos aquí, a largo plazo. Esto, como ya vimos, porque citomegalovirus tiene la capacidad de infectar un amplio tipo celular. En el caso del diagnóstico, pues también podemos utilizar pruebas serológicas para evaluar la presencia de anticuerpos. En este caso, también se puede hacer extracción del material genético de este virus, o incluso se puede obtener o hacer un cultivo celular para buscar la presencia de citomegalovirus. Ok. Entonces, estos 3 ejemplos son teratógenos biológicos. Como ya dijimos, uno es un parásito, que es toxoplasma, y los otros 2 son virales, citomegalovirus y rubiola. Pero también tenemos los que son físicos. Y en el caso de los físicos, vamos a hablar de los rayos X, ¿no? Entonces, aquí nada más para recordarles, tenemos a la radiación no ionizante y a la radiación ionizante. La diferencia es que la radiación ionizante tiene esa capacidad de incidir en las moléculas, ¿no? Y entonces causar algunos cambios. Como ya habíamos visto en la parte de mutaciones, uno de ellos pueden ser las radiaciones ultravioletas o los rayos X, ¿no? Entonces, dentro de la radiación ionizante encontramos a los rayos X, como lo podemos ver aquí, a los rayos gamma, y vean también aquí hay rayos cósmicos, dice. Una de las características de esta radiación es que la longitud de onda es mucho más corta, pero es mucho más energética, en comparación con la radiación no ionizante, ¿no? En donde encontramos ondas provenientes de celulares, microondas, televisiones, por ejemplo. Entonces, dentro de esta radiación ionizante tenemos a los rayos X, a los rayos gamma y a los radionucleócidos. Aquí está mal escrito. Y puede tener 2 efectos. Uno de ellos se conoce como determinístico y el otro como estocástico. En el caso del que es determinístico, aquí hay una pérdida de función, una afectación, y lo importante es que se conoce o se tiene en cuenta un umbral. Una vez que se sobrepasa ese umbral, entonces puede ocurrir una muerte celular. A diferencia del estocástico, en donde no hay como tal un umbral que puede ser atravesado, pero la exposición sí nos puede estar predisponiendo a que haya un daño en el material genético y después se presente algún problema. Entonces, esa sería la diferencia entre un efecto determinístico y estocástico proveniente de la radiación. El primero de ellos, como dije, si tú pasas un umbral de cierta radiación por cierto tiempo, una dosis, puedes presentar algún problema. Pero en el estocástico no lo puedes cuantificar como tal. Solo sabes que si te expusiste durante un tiempo, quizá esto sea suficiente para causar alguna alteración. Porque además, recuerden que intervienen otros procesos como la reparación. Si fue eficiente la reparación en cierta persona, quizá el efecto es menor, este efecto estocástico. Si lo comparamos con alguna otra persona que se expuso a la misma tiempo de radiación, a la misma dosis, ¿no?
pero quizás su sistema no era tan bueno para reparar, entonces el efecto va a ser distinto y no puede ser cuantificado, por eso se le conoce como un efecto estocástico. Ok. Entonces, la importancia de esta radiación, pues vino después de estos dos eventos, de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y también del accidente en Chernobyl, ¿no? Y ahí fue donde se observaron estos problemas como un retraso en el crecimiento, la esterilidad, el incremento en la presencia de cáncer, ¿no? Y entonces se asoció con un potencial teratogénico. Pero ya vamos a ver que las dosis son importantes. Entonces vamos a hablar rápidamente de una definición que es la dosis de exposición. Y bueno, aquí es importante mencionar estas unidades de medición porque más adelante o en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se mide, por ejemplo, cuando van y toman rayos X y para saber si es que hay o no un efecto teratogénico de estos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la dosis de exposición se refiere a la radiación X o a los rayos gamma y su capacidad de producir ionización. Y como dijimos, la unidad es el Röntgen, ¿ok? Y esto generalmente se utiliza para medir los casos de contaminación radiactiva. En esto de contaminación radiactiva, pues fue básicamente o se produce cuando estás en contacto con esta fuente de radiación. También tenemos otro concepto que es la dosis absorbida. En este caso es la cantidad de energía que la radiación ionizante se transfiere al tejido por la unidad de masa de una sustancia. Y aquí la unidad que se utiliza es el Gray. Y el equivalente, bueno, una subunidad que es el miligray. Esto, entonces aquí quédense con esta unidad porque es básicamente la que vamos a estar utilizando. Y hay otra que se llama la dosis equivalente, que se refiere a la dosis de radiación necesaria para producir un efecto biológico, ya sea por rayos X o por rayos gamma. Entonces, y aquí hay que multiplicarlo por un cierto valor, pero lo que nos tenemos que quedar es que en la práctica, como pueden ver aquí, la dosis absorbida, que se mide en Gray, es la misma a la dosis equivalente. Entonces, en los subsecuentes, las tablas que van a ver están representadas o están reportadas en miligrays. También tenemos que recordar que hay una cierta radiación ambiental, o sea, todo el tiempo estamos expuestos a esta radiación. Eso es para que lo sepan, porque muchas veces, aquí como ya vamos a ver, incluso esta radiación ambiental, en algunos casos, podría ser mayor que la que vamos a tener cuando nos exponemos a unos rayos X. Entonces vamos a ver aquí que hay un punto de corte para los efectos de dosis provenientes de la radiación, según, nuevamente, la etapa del embarazo. Eso siempre va a ser importante. Entonces, si tenemos entre la semana 2 a la semana 4, lo que puede ocurrir es que exista un aborto o puede no tener ningún efecto si hay una exposición a la radiación. Pero, ¿cuál es el punto de corte? Vean, tiene que ser mayor a 50, o un rango entre 50 y 100 miligrays. Si en un periodo de gestación de la semana 4 o a la 10 nos exponemos o se expone una mujer embarazada a una dosis de 200 miligrays, bueno, vean aquí sí ya se pueden presentar algunas anomalías a nivel esquelético, ocular o genital. También puede haber un retardo en el crecimiento intrauterino. Cuando hay una exposición entre la semana 10 y la semana 17, aquí vemos que puede haber la presentación de microcefalia, pero la dosis debe ser mayor a 200 miligrays. Y por arriba de la semana 18, pues puede haber problemas neurológicos, ¿no? Pero la exposición que necesitamos es mayor a 200 miligrays. Entonces, como pueden ver, el mínimo, digamos, para que empecemos a tener algunos problemas es 50 miligrays. ¿Sí? Hasta aquí, más o menos. Sí,
Bueno, entonces, esto que vemos aquí en esta tabla son algunos de los ejemplos de procedimientos que se utilizan y que son muy frecuentes. Y quiero llamar su atención en estas dosis, en miligrays. Si recuerdan, como aquí les comentaba, ya se puede presentar algún efecto por arriba de 50, ¿no? 50 miligramos. Pero vean el rango que se obtiene en estos procedimientos. En este caso, por ejemplo, rayos X, con una distancia superior a los 10 centímetros del útero, en donde se incluye rayos X en cabeza, en pecho, en dientes o en alguna extremidad, ¿ya? La exposición o esta dosis va de 0.001 a 1 miligramo. Entonces, realmente está por debajo del umbral en donde ya se pueden presentar algunos problemas. Lo mismo en el caso de que se tenga que hacer alguna intervención o algún procedimiento de rayos X para el abdomen, la pelvis, caderas, no sé, pulmones. Y vean, lo más alto en cuanto a exposición, que va de 11 a 50, es cuando se hace una tomografía computarizada en pelvis, por ejemplo, en abdomen. Es ahí donde tenemos este rango que es mucho más alto. Pero en general, cuando tenemos alguna radiografía, como dije, en abdomen, en cabeza o en alguna extremidad, o cuando vas al dentista, en realidad la cantidad a la que se está exponiendo es baja, ¿sí? O sea, no sería suficiente para causar algún problema de los que estábamos viendo aquí. Bueno, y que aquí lo puse al lado, justamente para que pudieran ustedes comparar la cantidad de dosis a la que se está exponiendo este producto y la cantidad que se estima necesaria para causar algún problema. Entonces está por debajo, ¿sí? Pueden observar. Doctor, aquí no sé si quiere agregar algo de esto de los rayos X. No, está perfecto. Janet, gracias. Entonces, nada más Sí. para que no se queden con la idea equivocada de que tomar alguna radiografía en una mujer embarazada es automáticamente sinónimo de que va a haber un problema con el producto. Entonces, es importante que ustedes vean estas concentraciones a las que se expone, pero hasta qué punto necesitamos para que podamos tener algún problema. Sí, necesitarías muchos estudios. Ahí, por ejemplo, necesitarías 50 estudios de rayos X, por ejemplo, para afectar, ¿no? Entonces, chicos, si generalmente las pacientes luego se toman alguna radiografía y llegan muy preocupados porque no sabían que estaban embarazadas. Entonces, simplemente hay que mencionarles esto. Se necesitan mucha dosis o muchos estudios para que realmente se produzca un daño. Por supuesto, no es recomendable, ¿verdad? Si ustedes tampoco, si saben que está embarazada, les van a mandar unos estudios de rayos X. Sí, entonces está también contraindicado. Pero si llega a suceder por accidente o que la persona no sepa que está embarazada y se toma un estudio de abdomen o pelvis de rayos X normal, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Sale, chicos? Sí, exacto. Gracias. Ok, sí, Sí, perdón. sobre todo yo también diría que tienen que ustedes evaluar cuál es el beneficio, ¿no? De tener que tomar estos estudios, ¿no? Si no hay alguna otra opción. Ok. Bueno, entonces esta es como, digamos, la conclusión en cuanto a los rayos X, ¿no? La mayoría de los estudios, estos de imágenes, tienen dosis menores a las que se reportadas para causar algún problema durante la gestación. Y como vimos, todos estos estudios están por debajo de los 50 miligramos, ¿no? Que esto sería como el límite inferior de dosis que se necesita para causar algún problema en el producto. Recuerden que siempre tiene que ver la edad de gestacional, también la dosis a la que se está enfrentando y el tiempo.
Ok, bueno, esto vamos a dejarlo ahí. Eran otras, pero en otra unidad de medición, entonces no lo vamos a mencionar. Y finalmente vamos a hablar rápidamente del metabolismo materno, como otra fuente de teratógenos, o de teratogénica. En este caso vamos a hablar de la diabetes. Este problema, como pueden ver aquí que lo puse, representa pues un problema y la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres según el Instituto Nacional de Salud Pública. Podemos encontrar 3 tipos de diabetes, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y también la intolerancia a la glucosa, que se le conoce como prediabetes, ¿no? En el caso de la diabetes gestacional, a diferencia de estas, su diagnóstico se realiza durante el embarazo y se puede presentar en el 7% de los embarazos. Entonces, si no hay un buen control glucémico, puede haber afectaciones y es justo de lo que vamos a hablar ahorita. La glucosa, como pueden ver aquí, pues incrementa, pero también hay un incremento, todo lo que está incrementado se ve en color azul y lo que está disminuido se ve en color rojo, de diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, puede haber un estrés de un retículo, también puede haber un incremento en la actividad de ciertas enzimas, y todo esto, desafortunadamente, desencadena o cae en un estrés oxidativo y nos puede llevar a la apoptosis. También ya se conocen algunos genes que están involucrados en defectos del cierre de tubo neural, pero que se ven, bueno, aquí disminuidos cuando hay un alto nivel de glucosa en sangre. Entonces, como dijimos, este incremento en la glucosa como resultado está un estrés oxidativo constante y como dijimos, hay una apoptosis. Entre la apoptosis incrementada y problemas epigenéticos, el resultado pueden ser malformaciones. Y vamos a ver, según esta tabla que aquí les presento, dependiendo también del periodo en donde se presenten este incremento en los niveles de la glucosa, pues van a ser las consecuencias. Cuando va del periodo de las 0 a las 7 semanas, que como recordemos es el proceso de organogénesis, puede haber un aborto espontáneo y malformaciones congénitas del 6 al 12% de las personas que presentan este incremento en glucosa. En este punto es donde se puede presentar la embriopatía diabética. Pero también durante las otras semanas del embarazo puede haber un incremento de esta glucosa y las consecuencias pueden ser diferentes, ¿no? Puede haber macrosomía, también retardo en el crecimiento, muerte fetal in útero o un parto prematuro. Ya en el recién nacido puede presentar hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrunemia y también puede haber una luxación de hombro y esto porque ya vamos a ver una imagen en donde el bebé es grande, es macrosómico. Pero en este primer punto, durante el proceso de organogénesis, aquí lo que ocurre es que hay un retardo en el crecimiento. Entonces, esta es una comparación. Muchos de estos estudios son producto de resultados epidemiológicos, por ejemplo, que se van reportando, y otros tantos que se hacen en animales. En esto que yo les estoy presentando es un animal, es una rata, no es un embrión humano. Pero lo que yo quiero que vean ustedes es cómo se ve un embrión normal y un embrión de una madre, de una rata aquí, que tiene diabetes, ¿no? Como dijimos, está mucho más pequeño, pues porque hay apoptosis, hay muerte, no hay un crecimiento celular adecuado. También otro de los problemas que puede presentar es que no hay un cierre del tubo neural, ¿no? Que les decía. Esto pasa porque hay una disminución en las células de la masa interna por esta hiperglucemia de aquí. También hay una disminución de los transportadores de glucosa,
bueno, en este embrión, y que todo esto lleva o desencadena en la apoptosis de estas células o en la muerte de estas células. Los niños que están afectados por embriopatía diabética pueden presentar lo siguiente: fisuras palpebrales ascendentes, que aquí se observan en este pequeñito. También tienen nariz ancha. Ajá. El filtrum, aquí lo vemos, está alargado. El labio superior, bueno, aquí se aprecia en ambos casos, delgado. Ajá. También pueden presentar micrognatia. Implantación baja de los pabellones auriculares. Y en este caso, una microsomía bifacial. Y en algunos casos, que aquí no se ve al menos, pues también pueden presentar paladar hendido. Sin embargo, también se afectan otros sistemas, como el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, el gastrointestinal, el genitourinario, perdón, y el esquelético. Como pueden ver aquí en la lista, pues cada una de estos sistemas se van a ver afectados. Puede haber, aquí vemos defecto en el tabique ventricular. También puede haber una transposición de arterias grandes, coartación de aórtica, y en el caso del sistema nervioso central, anencefalia. Como les decía, este exceso puede estar, y la disminución de PAX3, ¿se acuerdan? Con efectos del cierre del tubo neural, ¿no? Y aquí lo vemos, eso sería una de las consecuencias. En el caso del sistema gastrointestinal, puede haber atresia duodenal, anal o síndrome de colon izquierdo pequeño. Y como ven aquí, en el caso del sistema esquelético, alteración de los miembros inferiores, ¿no? Y aquí lo vemos. Este pequeño tiene una displasia de cadera. También vemos aquí en este niño una disgenesia caudal, y lo que vemos aquí es este pie que pues con forma de equino, ¿no? Equinovaro, ¿no? Aquí. Entonces, se puede afectar, también hay que tomar en cuenta un solo órgano o todo el sistema. No siempre vamos a encontrar todas estas manifestaciones. Y lo importante siempre será entonces tener ese control de la glucemia. En el caso de que este incremento en la glucemia no ocurra durante las primeras semanas de gestación y ocurra después, a partir de la semana 8, entonces lo que vamos a observar es que los niños van a ser macrosómicos. Como vemos, aquí se ve un tamaño incrementado. También presenta hipotricosis este bebé, y va a tener afectaciones metabólicas. Vemos aquí también su carita redonda, ¿no? Y bueno, eso sería lo que ocurre cuando este incremento va por allá o por encima de la 8ª semana. Aquí los bebés son grandes y como pueden ver, al menos este pequeño pesó más de 4 kilos al nacimiento. Entonces, pues eso es todo, doctor. Y jóvenes. Ok, muchas gracias, Janet. ¿Preguntas, chicos? No, doctor, gracias. No. Bueno, entonces, con esto, chicos, la doctora y yo estamos terminando con el programa. La próxima semana va a ser exámenes departamentales. Sí, por favor confirmar la fecha y la hora. Nuestro conocimiento es el jueves. Sale el examen, pero por favor, para que lo confirmen también. Sí, generalmente no cambian, pero se debe confirmar para que no tengan problemas. Sí, les deseamos mucha suerte y nos veríamos la semana después de la próxima semana. Ok, comenzamos con generalidades de herencia mendeliana, por favor, para que vayan leídos. Y seguimos con la misma tendencia, exámenes que con cada clase, por favor. Sí. Sí.
Es la semana del 21 la que regresamos. O sea, nuestra clase sería el 22 y 23. Exacto. Ok. Sí, creo que, bueno, no han dicho nada de regreso, ¿verdad, Janet? No, no han dicho nada. Hasta la fecha, ¿no? Entonces, Ajá. el mes de marzo, chicos, continuaremos en forma virtual. No hay nada oficial todavía para el regreso. Apenas sepamos algo, si llega a cambiar esta modalidad, les avisamos. Sí, aunque ya estamos en Ok. verde. Ya estamos, se supone que ya en muchos lados ya regresaron. Sí, Pero bueno, eso depende de cada facultad. claro. Y la de nosotros, pues todavía no nos han dado la orden. Ujú. Ok. A ver, creo que hay una pregunta. Ana Gabriela. Ujú. Sí, gracias. Es que esto de teratología no lo encontré en el RAES. ¿Sí está con otro nombre o hay otros libros que lo pueden incluir? No, ya van a ser otros libros.